Bueno, ahora sí, muy buenos días nuevamente. Les damos la bienvenida a las 10ª Jornadas CEPIC de Ética y Lucha Anticorrupción, organizada por el Consejo Profesional de Ingeniería Civil. En esta oportunidad, el recorrido que proponemos está compuesto por 4 interesantes paneles en los que se van a desarrollar diferentes temas relacionados a los dilemas éticos en el ejercicio profesional, al control de la corrupción en las contrataciones públicas y compliance, control de la corrupción en las organizaciones, educación en valores éticos y el cuarto panel sobre corrupción y sociedad. Además, hoy será la presentación del libro, que es un compendio de las disertaciones anteriores presentadas durante la 6ª, 7ª, 8ª y 9ª Jornada CEPIC de Ética y Lucha Anticorrupción. Este libro se les entregó cuando ingresaron durante la acreditación a todos los asistentes que están acá presentes, y para los asistentes que están en formato virtual, el libro va a quedar a disposición, así que lo pueden retirar por la recepción del CEPIC en nuestros horarios de atención. Además, les contamos que una vez finalizado este evento, los asistentes presenciales van a poder disfrutar de un ágape junto a las autoridades del CEPIC. Como saben, este año la jornada se está llevando adelante bajo la modalidad virtual y presencial, por lo que agradecemos a todos aquellos que están presentes, a los que se sumaron también en modo virtual, en los diferentes formatos, a estas 10ª Jornadas CEPIC de Ética y Lucha Anticorrupción. Vamos a presentar a quienes van a ir participando de esta jornada como oradores, de acuerdo a los paneles que recién mencionábamos. Vamos a contar con la presencia del ingeniero Aníbal Tolosa, ingeniero civil, profesor titular ordinario en la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, la doctora Susan Rose Ackerman, doctora en Economía y profesora emérita de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Yale desde 1987, la licenciada Natalia Torres, directora de Ética Pública de la Oficina Anticorrupción, la licenciada Jacqueline Silva Redonda, responsable del cumplimiento regulatorio en Open Bank, el doctor Paulo Andrés Falcón, abogado especialista en ciencias políticas con proyección en Argentina y América Latina. Vamos a contar también con la presencia de Federica Cortegoso Vignoni desde ANEIC, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. Vamos a tener la presencia de la doctora Erika Pedruzzi, directora de la Maestría en Derecho de los Negocios en la Universidad de San Andrés. El ingeniero Emilio Colón, pasado presidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles. El doctor Rubén Silva Redonda, consultor en prevención y lavado de activos y financiación del terrorismo. Y por último, el doctor Diego Cabot, prosecretario de redacción en el diario La Nación. Además, por parte del CEPIC, participarán durante esta jornada su presidente, el ingeniero civil Luis Enrique José Perry, quien dará la apertura y brindará las palabras de bienvenida a estas jornadas, los miembros de la Comisión de Publicación del CEPIC, el ingeniero Enrique Sgreli y el arquitecto Gustavo Di Costa, que específicamente van a estar realizando la presentación del libro Compendio de las disertaciones presentadas durante las 6ª, 7ª, 8ª y 9ª Jornadas CEPIC de Ética y Lucha Anticorrupción. Y las palabras de cierre que estarán a cargo del doctor ingeniero Carlos Augusto Ballet, miembro de la Comisión de Ética y Lucha Anticorrupción, junto al presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Nos acompañan además durante esta jornada el resto de los miembros de la Comisión de Ética y Lucha Anticorrupción, a cargo de la organización de estas jornadas, el ingeniero civil Carlos Alberto Alfaro, el ingeniero José Daniel Cancelleri, la ingeniera civil Patricia Lucía Ancil, ingeniero civil Alejandro del Águila Moroni, el ingeniero civil Horacio Mateo Mineto, ingeniero civil Gustavo Javier Pagnani, magíster ingeniero civil Mónica Isabel Bardé y el ingeniero civil Norberto Walter Pasos. Ahora sí, a continuación, el presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, ingeniero civil Luis Enrique José Perry, brindará entonces las palabras de bienvenida dirigida a los panelistas y asistentes, inaugurando así esta nueva edición de las 10ª Jornadas CEPIC sobre ética y lucha anticorrupción. Lo escuchamos. Buenos días a todos.
Ya la presentación la hizo la locutora, que siempre nos acompaña gentilmente. El tema es un tema siempre vigente en nuestro país y en el mundo. No es un tema local, sino que es mundial. Es una oportunidad muy propicia, sobre todo porque uno se tiene que tratar de abstraer de los problemas cotidianos y enfocarse en algún tema en particular como este, que es tan importante, ante un público numeroso que nos sigue también por streaming. Y yo les quería agradecer que estuvieran acá presentes, porque esto es como un espaldarazo que le dan al CEPIC, el hecho que haya gente interesada y que se muestre acá con nosotros. Así que les quiero dar la bienvenida. El panel de expositores es muy importante, siempre lo fue importante, es la 10ª jornada nuestra, así que esto le da un carácter a la importancia que le da el CEPIC a todo este tema. Así que yo voy a continuar con las presentaciones, en particular del libro, que resumió las últimas jornadas que tuvimos acá en el CEPIC. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Las palabras del presidente del CEPIC, ingeniero Luis Enrique José Perry, por esta apertura de la 10ª jornada CEPIC de Ética y Lucha Anticorrupción. Y ahora vamos a proceder con la presentación del libro que recién mencionábamos, compendio de las disertaciones presentadas durante las 6ª, 7ª, 8ª y 9ª jornadas CEPIC de Ética y Lucha Anticorrupción. La presentación va a estar a cargo de la Comisión de Publicaciones del CEPIC, el ingeniero civil Enrique Cirelli y el arquitecto Gustavo Di Costa, quien por razones personales no va a poder estar presente y nos envió un video, así que los invitamos entonces a escuchar sus palabras. De la colección de libros del Consejo Profesional de Ingeniería Civil acerca del tema ética profesional y lucha anticorrupción. Un concepto lamentablemente vigente en nuestra sociedad. A lo largo de las páginas de este texto, una serie de calificados disertantes expresan sus puntos de vista sobre esta particular problemática. Personalmente, entiendo que la corrupción esconde un gran acto de egolatría, una particular y desmedida admiración hacia la propia persona. El corrupto es individualista, mezquino, busca satisfacer sus propios deseos, desconoce al otro, al semejante, al vecino, al amigo, en ocasiones a su propia familia. ¿Cuántos fajos de dólares necesita acumular un corrupto para satisfacer su gula? ¿Cuántos? Quizás los equivalentes a crear cloacas donde hoy no existen, evitando la muerte por infecciones intestinales a un 30% de las niñas y los niños de Argentina. O los equivalentes a trazar rutas que anularían la muerte solo en el año 2021 de 3.861 personas, de acuerdo a las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, un organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación. O los equivalentes a llevar agua potable al 15% de la población argentina que no dispone de ese vital servicio, según los datos de la empresa AISA. Podríamos dar muchos ejemplos, con cifras concretas, para concluir que la corrupción mata. La ciega egolatría del corrupto mata. No hay peor daño a la continuidad de la vida como tal. No existe peor enemigo del mañana, del ejemplo, que un corrupto. Quizás en el arrepentimiento, en el hecho de no mirar para otro lado, comience a sanar tanta avaricia,
tanta vergüenza e indignidad para con nuestra industria. Espero, como editor, que este libro represente una pincelada más en la pintura de un futuro mejor para todos. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos el mensaje del arquitecto Di Costa. Vamos a dar lugar entonces a las palabras del ingeniero Enrique Sgreli. Ya está. Bueno, buen día, nuevamente reiterado. Bienvenidos a todos los presenciales y los distantes. No voy a entretener a nadie porque lo más importante es lo que está por venir. Simplemente me distraigo un concepto de lo que es la lucha anticorrupción. Es un nombre que no está puesto al azar, es una lucha, no tiene un final, aunque el oponente se le cuente hasta 9.99, nunca termina el knockout y es una lucha permanente. No termina una vez que todos estén de acuerdo y que todas las reglamentaciones estén puestas en línea como para vencer este flagelo, va a estar permanentemente presente entre todos nosotros. Este libro tiene la particularidad de comprender, como se dijo acá, opiniones diversas, algunas no coincidentes, otras sí coincidentes, pero sí todas promotoras del pensamiento y un enfoque para luchar con este tema. Espero que disfruten del libro. Nuestra intención dentro del Consejo y de la Comisión que tengo el gusto y el honor de integrar es, con este ejemplar número 20 que se publica, tener una respuesta activa de parte de los lectores que nos permita hacérsela llegar a los que han intervenido en estas 4 jornadas con los que han dicho. Muchas gracias y espero que disfruten este día. Hasta luego. Agradecemos las palabras del ingeniero Enrique Sgreli, también del arquitecto Gustavo Di Costa, por la presentación de este libro, compendio de las disertaciones presentadas durante la 6ª, 7ª, 8ª y 9ª jornadas CEPIC de Ética y Lucha Anticorrupción. Ahora sí, entramos de lleno al desarrollo del primer panel, cuyo título es Dilemas éticos en el ejercicio profesional. Durante este primer panel, el ingeniero Aníbal Tolosa va a exponer con el tema la responsabilidad profesional en la práctica. Vamos a presentar al magíster ingeniero Aníbal Tolosa, que es profesor titular ordinario en la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, ingeniero civil, magíster en Ingeniería Estructural, magíster en Docencia Universitaria. Durante varios años trabajó en el Departamento de Estructuras Metálicas de Techín, Ingeniería y Construcción. En la actualidad es profesor de las asignaturas Análisis Estructural 2 y Construcciones Metálicas y de Madera en la Universidad Tecnológica Nacional y vicedirector de la especialización en Ingeniería Estructural que ofrecen las facultades regionales Avellaneda, Buenos Aires y General Pacheco. Hecha esta presentación del ingeniero Tolosa, les informamos que van a poder realizar preguntas a todos los oradores. En el caso de los asistentes presenciales, las pueden escribir en los formularios de preguntas que van a encontrar junto al material que recibieron en el ingreso. Y en cuanto a los asistentes virtuales, van a poder hacerlo utilizando el botón de preguntas y respuestas que está ubicado en el lazo inferior de la pantalla. Asimismo, solicitamos que nos indiquen hacia quién va dirigida la pregunta para que el orador pueda responder la consulta en forma directa. Las preguntas que en todo caso no sean respondidas por cuestiones de tiempo se van a enviar a los oradores para que puedan responderlas y posteriormente enviarlas a los asistentes.
Por otro lado, les solicitamos tengan a consideración silenciar el sonido de los celulares o ponerlos en modo vibrador. Vamos a ceder entonces la palabra al ingeniero Aníbal Tolosa. Bienvenido. Ahora lo prendí. Ahí está. Fenómeno, bueno. Bueno, muchas gracias. Como bien fui presentado, mi nombre es Aníbal Tolosa y voy a hacer esta ponencia de título La responsabilidad profesional en la práctica, que surgió a partir de un fallo judicial por una catástrofe, una tragedia que hubo en el ámbito de la ingeniería civil, de la construcción, en el cual en un accidente y personas. Hubo un juicio, ese juicio se desarrolló enteramente, tuvo fallo de primera instancia, apelación ordinaria, extraordinaria, recurso de hecho, y digamos, la idea de interiorizarme me llevó a leer todos esos fallos, y esta ponencia es el resultado de de ese análisis. Hay un análisis detallado, un artículo que está vinculado con este tema, que está publicado en la 24ª Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural, que están en internet. Si quieren alguna precisión mayor respecto del análisis de los fallos y demás cuestiones que no vamos a dar acá, por una cuestión de tiempo y de objetivo, pueden consultarla ahí. Así que primero vamos entonces a... por algún motivo esto no estaría funcionando. Lo apago y lo prendo. Virtualmente le comento que vuelvo al inalámbrico. Ahí está, volvemos a Bien. Entonces le decía a la gente que no está acá presencialmente que las diapositivas me van a ayudar, por eso les voy a ir diciendo cuándo hay que pasarlas. Bueno, volvemos a lo nuestro. La presentación del caso, esto que está sacado del fallo de primera instancia. Dice así: el personal se encontraba colocando las losetas del techo utilizando un andamio colgante. Siendo aproximadamente las 16 horas, colapsó la estructura provocando la muerte de 11 trabajadores y ocasionando lesiones a otros 2. Sigue diciendo el fallo. La tragedia mencionada se habría producido por fallas en el cálculo estructural. Concretamente, no fue especificada la soldadura necesaria. El cordón de soldadura realizado era insuficiente para transferir los esfuerzos tangenciales necesarios. Esa es la situación. Entonces, frente a esta situación, la acusación declaró lo siguiente:
que el accidente se produjo porque las personas a cargo del proyecto y cálculo del sistema de apuntalamiento, los ingenieros FC, que esto lo aclaro yo, era el dueño de la empresa contratista, y LL, que era, también lo aclaro yo, el profesional a sueldo de la empresa contratista, obraron con impericia en su profesión. Con lo cual, en definitiva, la acusación de todos los responsables o de todas las personas intervinientes identificó como responsables a dos: al dueño de la empresa y al profesional a sueldo que trabajaba para la empresa. Digamos, la defensa de los acusados, en definitiva, digamos, trabajó de diferente manera. Los abogados defensores del ingeniero FC, o sea, del dueño, sostuvieron que su defendido no lo hizo. Esa fue la postura, no lo hizo. Mientras que los abogados defensores del ingeniero LL, que era el empleado, sostuvieron que su defendido no era el responsable. Esas eran las dos posturas que hubo. Uno no lo hizo, otro no era responsable. ¿Qué consideró el juez? Bueno, el juez consideró que el ingeniero LL, o sea, era el empleado, era el responsable de la memoria de cálculos del sistema de apuntalamiento del sistema, y en tal carácter, al controlar el correspondiente plano, omitió verificar si estaba consignado el tipo de soldado. Fue la definición del juez. A partir de ahí, el juez lo que decidió fue lo siguiente: condenar al ingeniero LL, o sea, al empleado, por ser el autor material y responsable del delito de homicidio culposo y lesiones culposas, rechazar la imputación contra el ingeniero FC, o sea, dueño, ya que no era el responsable de la ejecución de la memoria de cálculo y controles de las mismas. Y por otro lado, no condenar ni imputar ni al representante técnico, ni al jefe de obra, ni al director de obra, ni al cliente, ni al contratista principal, ni al subcontratista, ni a nadie, ¿no? En definitiva, todas las demás personas que no fueron identificadas por la acusación, el juez de primera instancia no las consideró, no las imputó, no las condenó, nada. Entonces, esto, digamos, estos son los hechos, ¿no? Eso fue el desarrollo de todo el proceso judicial. Entonces ahora nosotros, desde el punto de vista de la ingeniería civil, nos preguntamos, ¿este fallo es razonable? ¿No es razonable? Entonces, para eso, para responder esta pregunta, a mí lo que me gustaría es empezar recordando algunas cuestiones, como por ejemplo, lo que dice el Decreto Ley 7887 del año 55, tan conocido como en su artículo 93, que dice así: la función del representante técnico consiste en asumir la responsabilidad que implica una construcción, una instalación o la provisión de equipos y o materiales para construcciones e industrias. En consecuencia, el representante técnico deberá preparar los planes de trabajo, supervisar asiduamente la marcha de los mismos, responsabilizarse por los planos, cálculos, planillas, etcétera, de estructuras, instalaciones, etcétera, preparar toda la documentación técnica necesaria como especificaciones, confección de subcontratos, etcétera, coordinar a los distintos subcontratistas, proveedores, etc. Perfecto. Pero también resulta de interés saber qué dice el mismo decreto ley respecto de las funciones relacionadas, desarrolladas en relación de dependencia, que está en el artículo 4. Dice así: tareas realizadas en relación de dependencia. Salvo convenio en contrario, no corresponde pago de honorarios al profesional, funcionario o empleado a sueldo, público o privado, por las tareas específicas que deba desarrollar, que deba ejecutar en función del cargo que desempeñe. Tampoco al ayudante o colaborador de otro profesional cuando no asuma la responsabilidad técnica o legal por las tareas que le fueran encomendadas al titular. Entonces, en definitiva, digamos, el artículo 4, en mi opinión, la parte más importante es la que yo he subrayado, dice: salvo convenio en contrario, no corresponde pago de honorarios. Ahora, lo que sería interesante es saber qué son los honorarios, estos que menciona este artículo y que no corresponde pagar. Eso está definido en el artículo 2, también del mismo decreto ley, que dice así: definición de honorarios. Los honorarios constituyen la retribución por el trabajo y responsabilidad del profesional en la ejecución de la tarea encomendada, e incluyen el pago de los gastos generales de su oficina relacionados con el ejercicio de su profesión. Los gastos originados por la encomienda de una tarea profesional deberán ser abonados por el comitente independientemente de los honorarios. Con lo cual, a mí me queda claro que, según el decreto ley 7887, arancel de honorarios, artículo 2, el honorario es la retribución que se da por el trabajo y la responsabilidad. Entonces, una persona, cuando cobra honorarios, cobra por su trabajo y por la responsabilidad, mientras que si una persona cobra sueldo o salario, cobra únicamente por su trabajo.
Esa es la conclusión que yo saco. Resulta también interesante saber lo que dice el decreto 1099 del 84, que también es conocido como el Código de Ética, en su artículo 2112, que dice así: son deberes éticos de todo profesional no ejecutar actos reñidos con la buena técnica, aun cuando pudiere ser en cumplimiento de órdenes de autoridades, mandantes o comitentes. La parte subrayada es mía y me parece muy interesante tenerla en cuenta porque en este decreto, digamos, el deber ético del profesional relacionado con no ejecutar actos reñidos con la buena técnica no está vinculado a cualquier persona, está específicamente identificado, digamos, a qué personas uno, digamos, esto a qué personas está dirigida, que en definitiva son las autoridades, mandantes y comitentes. No son ni jefes, ni son empleadores. Son autoridades, mandantes y comitentes. ¿Y esto por qué lo dirá? Bueno, esto se ve mucho más claro en el próximo artículo, también del mismo decreto ley 1099 del 84, el artículo 21110, que dice así: son deberes éticos de todo profesional oponerse como profesional y en carácter de consejero del cliente, comitente o mandante a las incorrecciones de éste en cuanto atañe a las tareas profesionales que aquel tenga a su cargo, renunciando a la continuación de ellas si no puede impedir que se lleven a cabo. Esto a mí me pareció muy interesante en función de que este deber ético de todo profesional de renunciar a la continuación de las tareas si no puede impedir que se lleven a cargo cuestiones incorrectas, no está subordinado a cualquier profesional, sino a aquel profesional en carácter de consejero del cliente, no de empleado del jefe. ¿Por qué? Porque el empleado del jefe, si hace algo mal, bueno, evidentemente tendrá una sanción más vinculado con el ámbito laboral que con el ámbito profesional. Este decreto ley, este artículo, a mí me parece sumamente claro en cuanto a que, digamos, el carácter del profesional como consejero del cliente, o consejero del comitente, o consejero del mandante, es el que lo obliga éticamente. Así las cuestiones, así las cosas, nosotros, digamos, podríamos pensar, bueno, a ver, el juez que vio todo esto, ¿qué opinó al respecto? El juez lo aclara en su fallo de primera instancia, que dice que el decreto ley 7887 del año 55 no resulta aplicable al presente, y esta aclaración la hago yo aparte, no porque de repente es una ley nacional que no fue refrendada por la provincia en la que este accidente pasó y donde el juicio se desarrolló, sino porque el artículo 4 señala expresamente que en los casos de relación de dependencia entre el profesional y el comitente no resulta aplicable la ley, salvo que el primero asuma expresamente su responsabilidad por las tareas que le fueran encomendadas por el titular, circunstancia que en el presente caso no se haya acreditado. Por tal motivo, dicho argumento debe ser rechazado. Entonces, fíjense que acá una parte importante es que para el juez no resulta aplicable la ley, salvo que el primero asuma, o sea, el primero es el empleado, asuma expresamente su responsabilidad por las tareas que le fueran encomendadas por el titular. Y esto él lo saca a partir de lo que dice el artículo número 4. Pero nosotros vimos el artículo número 4. Lo podemos volver a ver. ¿Qué dice? Repasamos. Tareas realizadas en relación de dependencia. Fíjense, si yo me voy a la parte subrayada, es salvo convenio en contrario, no corresponde el pago de honorarios al profesional empleado a sueldo. O sea, lo que no hay, lo que dice el artículo 4, es que salvo convenio en contrario, lo que no corresponde es el pago de honorarios, no que no se aplique la ley. Es bien distinto. Una cosa es que no se cumpla la ley, y otra, o que no aplique la ley, y otra es que no se paguen honorarios. La diferencia es astronómica y en ese sentido uno pensaría que el juez de primera instancia hizo una lectura muy desafortunada de estas cuestiones y perjudicó enormemente al profesional que fue juzgado en ese momento. Las demás instancias lo que hicieron fue confirmar el fallo de primera instancia, con lo cual así quedó la suerte del ingeniero juzgado. Siendo así, ahora, digamos, por lo dicho, yo entiendo que desde el punto de vista de la ingeniería civil el fallo no es razonable. Y dentro de lo que es la lógica planteada por este fallo, yo lo que puedo pensar es cuáles son las consecuencias de este fallo. Bueno, por ejemplo, un profesional empleado a sueldo podría tener responsabilidades técnicas y o legales, pero al mismo tiempo sin tener el poder de decisión que dicho rol requiere.
Supónganse que hay un profesional empleado a sueldo de una empresa que determina que para tal proyecto hay que hacer un ensayo, hay que hacer una investigación, hay que consultar a un especialista de la Argentina o del exterior, hay que implementar una instancia adicional de revisión. ¿Lo va a poder definir? Y si es un empleado a sueldo es muy difícil, porque no tiene el poder. Sin embargo, para este juez tiene la responsabilidad. Es una dinámica cuestionable, por decirlo así. Por otro lado, si yo pienso en lo que es el representante técnico, según la lógica de este fallo, un representante técnico podría desentenderse del saber profesional y de las condiciones de trabajo de su equipo, ya que si hay algún problema, la responsabilidad no es suya. ¿Por qué se va a preocupar en incorporar en su equipo los mejores perfiles técnicos, los mejores perfiles profesionales, que esas personas trabajen en un ámbito adecuado? Si total, si hay algún problema, el responsable es quien hizo efectivamente la tarea y no el representante técnico, que en este caso ni siquiera fue imputado. Por otro lado, también lo puedo pensar desde el punto de vista del contratista, ¿no? Digamos, el dueño de la empresa, que en función de este fallo siempre podría preferir al profesional más barato, ¿no? Independientemente de lo que este profesional sepa o de la capacidad o la experiencia que este profesional tenga, ya que permite bajar costos y ser económicamente más competitivo. Por ejemplo, en alguna licitación frente a otros competidores que tienen otros costos. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que la lógica de este fallo apunta siempre a lo mismo, que lleva a una dinámica que no protege a la sociedad, ni a los profesionales ni a los que no son profesionales. Porque qué feo, ¿no? Ir a una estructura, a un edificio, a lo que fuere, hecho dentro de qué es la ingeniería civil, que uno sabe que los que participaron de esa ejecución, digamos, de alguna manera, están respondiendo a la lógica que surge del fallo que acabamos de compartir, donde la responsabilidad va por el que menos poder tiene, mientras que la mayor, digamos, libertad en cuanto a tomar decisiones le atribuye la menor responsabilidad. Eso en general no es algo que funcione bien y que, honestamente, como creo yo, pone en riesgo a la sociedad. Es algo que no nos gusta. La idea sería, o sea, lo que lleva ahora es decir, bueno, pero esto, ¿no? Suponiendo que este caso sienta jurisprudencia y empieza a ser tomado por un montón de jueces a lo largo del país para dictar sentencias, ¿esto nos deja tranquilos? ¿A nosotros como ingenieros nos deja tranquilos? Y yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que algo debería hacerse. Lo que pasa es que dentro de lo que es algo debería hacerse, uno debería empezar a tratar de identificar algunas cuestiones que no están tan claras, a ponernos de acuerdo entre nosotros y a dialogar acerca de qué es lo que queremos, qué es lo que pensamos, cómo identificamos un buen ejercicio profesional, con qué reglas. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, pongo algunas preguntas disparadoras, que a mí me parecieron interesantes, pero que no necesariamente van a ser compartidas por todos. Por ejemplo, yo pregunto, ¿estamos todos de acuerdo en que es obligatorio estar matriculado para ejercer profesionalmente? Yo creo que sí, yo estoy matriculado en este consejo. Ahora, hay un montón de profesionales que ejercen la profesión sin estar matriculados. Hago otra pregunta. ¿Estamos todos de acuerdo en que nadie puede argumentar el haber obrado de buena fe si para una tarea profesional contrata a un profesional que no está matriculado? A mí me quedan dudas. Por ejemplo, yo no conozco a nadie que trate ninguna afección y vaya a un médico que no esté matriculado. Porque la pregunta sería, ¿por qué no está matriculado, no? ¿Alguien se animaría? Bueno, eso que es imposible de pensar en el ámbito médico, en el ámbito de la ingeniería civil, aparentemente no hay un consenso claro. Otra pregunta. ¿Estamos todos de acuerdo en que el riesgo de contratar a un profesional no matriculado lo asume principalmente quien lo contrata? Independientemente de la obligación que pudiera existir para el profesional, hay una obligación, una responsabilidad para quien, teniendo profesionales matriculados, opta por uno que no está matriculado. ¿Coincidimos todos en que el riesgo lo asume quien toma esa decisión o no? Otra pregunta. ¿Estamos todos de acuerdo en que quien elige qué profesional contrata y saca provecho de ello, porque de repente es muy económico o de repente hace diseños muy audaces, debería también ser corresponsable de los errores cometidos, aunque quien elige no sea profesional?
yo no lo tengo claro, ni que sí ni que no. Es algo que estaría bueno discutir. O, por ejemplo, otra pregunta. Estamos todos de acuerdo en que, pudiéndose implementar instancias de revisión y control adicionales, en función de que en general la ingeniería civil no tiene la urgencia que, por ejemplo, sí tiene la medicina, ¿no? Uno puede en la ingeniería civil implementar tantas instancias de revisión como quiera, reduciendo el riesgo todo lo que se quiera. Uno no puede eliminar el riesgo, pero sí lo puede reducir todo lo que quiera. El tema es que la reducción de riesgo mediante instancias de revisión y control adicionales tienen un costo. Entonces yo me pregunto, quien decide no implementar esas instancias de revisión y control adicionales y se beneficia del ahorro, esto es muy importante, y se beneficia del ahorro, ¿debería también ser corresponsable de los errores que surjan, aunque no sea profesional? Esto, cuando yo digo, digamos, cuando no sea profesional, me refiero a que el beneficio del ahorro va para quien toma la decisión y no se pregunta si esa persona es profesional o no. Entonces yo en ese sentido me refiero, si esa persona que puede tomar los beneficios del ahorro, puede tomar también la corresponsabilidad que le podría caber por haber tomado esa decisión, como por ejemplo ser el dueño de la empresa. Por ejemplo, ¿estamos todos de acuerdo en que los profesionales matriculados pueden cobrar tanto salarios como sueldo, perdón, tanto honorarios como sueldo o salario? Son distintas formas de remuneración y como vimos, hay unas, que es el honorario, que involucra el trabajo y la responsabilidad, mientras que hay otras, como el sueldo salario, que solamente involucran el trabajo. ¿Eso lo tenemos claro o no? ¿Y estamos de acuerdo en que sea así o no? Por ejemplo, otra pregunta que es, ¿estamos todos de acuerdo en que no es posible atribuir una responsabilidad profesional a un profesional empleado a sueldo? Porque si es empleado a sueldo, cobra un sueldo y no cobra honorarios. Si no cobra honorarios, evidentemente no se le está pagando por la responsabilidad. Si no se le está pagando por la responsabilidad, ¿se le puede atribuir una responsabilidad como pasó justamente en el caso que nosotros compartimos? Otra pregunta. ¿Estamos todos de acuerdo en que los profesionales matriculados pueden ofrecer sus servicios en forma autónoma y cobrar por ellos un salario si hacen solamente el trabajo, o los honorarios si cobran tanto por el trabajo como por la responsabilidad? Digamos, un mismo profesional en forma independiente, autónoma, cuando ofrece sus salarios y, por ejemplo, los presupuesta y después los cobra, podría cobrar solamente por el trabajo, en tanto en ese caso sería que cobra un salario, o honorarios, donde también cobra por la responsabilidad. Eso no, por lo que tengo entendido, no es algo que esté tan claro en nuestro medio. Hay gente que supone que si uno es un profesional, siempre cobra honorarios y nunca cobra, por ejemplo, un salario. Eso la verdad es que yo no estoy tan seguro que sea así. Es algo que estaría bueno discutir. ¿Estamos todos de acuerdo en que la definición de servicios que da el Decreto Ley 7.887 del 55, que son croquis preliminares, anteproyecto, proyecto, dirección de obra, consulta y estudio, está superada y debería actualizarse? Este decreto ley va a cumplir 70 años y, por ejemplo, llegó a mis manos el otro día un documento del CAI que en los alcances de ingeniería habla de ingeniería conceptual, ingeniería básica, básica extendida, ingeniería de detalle. Nada que ver con esto. ¿Cómo hacemos para integrar, por ejemplo, este tipo de alcances cuando uno tiene que verlo a la luz de digamos, un proceso judicial? ¿No sería bueno actualizarlo? También habría que pensar si estamos todos de acuerdo en que las figuras que establece el Decreto Ley 7.887 del 55, el director de obra, representante técnico y especialista, son escasas y deberían ampliarse. Yo entiendo que son escasas, pero bueno, no todos tienen por qué coincidir conmigo. En ese sentido, yo, por ejemplo, pregunto si las nuevas figuras a generar deberían diferenciar claramente lo que es proyecto de lo que es obra, e identificar claramente qué intereses representan. Dentro de lo que es los usos y costumbres, uno piensa que el representante técnico suele defender los intereses de la empresa constructora y que el director de obra suele defender los intereses del cliente. Pero eso no está tan claro en el decreto ley. ¿No sería bueno aclararlo? Por otro lado, las nuevas figuras a crear deberían tener roles y responsabilidades claramente establecidas, como para que quede claro quién hace cada cosa, y que cuando esa cosa no se hace, saber cuál es la persona que omitió hacerlo. Otra pregunta, otro disparador.
¿Estamos todos de acuerdo en que debería ser obligatorio que cada proyecto y obra declare qué profesionales la llevarán adelante, aclarando el rol de cada uno? ¿Cuántas obras conocemos que no se sabe quién las está llevando adelante? En ese sentido, aclarando el rol de cada uno es muy importante, porque al ingeniero que condenaron, al ingeniero LL, que era el empleado, lo condenaron por su rol especial de ingeniero a cargo del equipo técnico de la empresa. Ingeniero encargado del equipo técnico de la empresa no es un rol que esté establecido en el Decreto Ley 7887 del año 55. Es como casi un pin de hamburguesería. Te dan un pin grande y dice, tiene el pin grande, debe ser seguramente el que más responsabilidad tiene. Por eso lo ideal sería que esto esté aclarado sin duda alguna. En ese sentido, yo me pregunto, por ejemplo, si la manera de determinar el rol de cada profesional en un proyecto u obra es mediante las encomiendas profesionales presentadas previamente ante los consejos profesionales. Ahí está claro, cuando previamente uno presenta una encomienda y dice, en esta obra él va a hacer va a ocupar tal rol, él va a ocupar tal otro rol, ahí queda establecido claramente cuáles son los roles. Además de tener la ventaja de que los consejos profesionales pueden, primero, confirmar que esa matrícula es una matrícula válida y vigente y que los alcances del título permiten hacer lo que está queriendo hacer. ¿Estamos seguros de eso o no estamos de acuerdo? Otra cosa que podríamos pensar. ¿Estamos todos de acuerdo que al tramitar las encomiendas profesionales, el cliente debería poder acceder voluntariamente y a su costo a un seguro proporcional al valor del proyecto u obra que él mismo declare, con cláusula de no repetición a favor de los profesionales intervinientes? Esto es algo que, por ejemplo, yo he escuchado, no armado de esta manera, pero recurrentemente. Entonces, en algún momento habría que sentarle a discutirse, a ver si esto tiene sentido o no, si lo aceptamos o no, si nos parece buena idea o no, pero no debería, digamos, ser desatendido frente a una discusión amplia de este tema. ¿Estamos todos de acuerdo que deberían vincularse los honorarios convenidos con el monto máximo de un hipotético reclamo? Esto tiene que ver con que muchas veces cuando uno pasa un presupuesto, las obras, por honorarios, las obras son sencillas, irrelevantes, súper pequeñas. Ahora, cuando vienen los reclamos, las obras pasan a ser faraónicas. Entonces, si son faraónicas para reclamar, son faraónicas para definir los honorarios, y viceversa. Entonces, esto hoy por hoy no está vinculado. Después del decreto de desregulación económica, todo lo que tiene que ver con el arancel de honorarios no está vigente. Pero lo que sí podría hacerse es, de alguna manera, identificar si es razonable vincular, ya le digo, el monto de honorarios con el monto máximo de un hipotético reclamo. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todo esto que acabamos de decir? ¿No? Que tiene que ver con tratar de imaginar lo que sería un ejercicio profesional acorde a los tiempos que corren. Para mí, dos cosas. Primero, es necesario discutir estos temas y muchos otros, de modo de identificar cuál es la postura más conveniente tanto para los profesionales como para la sociedad en su conjunto. Nosotros necesitamos no dejar a nadie afuera para que esto sea algo verdaderamente conveniente. Y, como último punto, sería ideal contar con una nueva ley que regule todas estas cuestiones en forma clara e inequívoca y que permita a cualquier persona que la lea identificar las responsabilidades asociadas a cada rol, para tener una imagen completa de qué es lo que se espera de él al momento de ejercer esta hermosa profesión. Bueno, esta es mi ponencia, esto es lo que quería compartir con ustedes. Gracias por su tiempo y bueno. Agradecemos al orador de esta primera presentación, al ingeniero Aníbal Tolosa, con este panel inicial sobre dilemas éticos en el ejercicio profesional. Vamos a pasar, si le parece, al espacio de preguntas, algunas virtuales y otras presenciales. En primer lugar, ¿entiende usted que la responsabilidad profesional solo está relacionada con la firma de diplomas y documentación? Hasta donde yo sé, los diplomas son los que habilitan el ejercicio profesional. En la Argentina, los diplomas que se otorgan no son académicos, sino que también son habilitantes.
Por eso es que cuando uno se viene a matricular al Consejo Profesional, no es que le toman un examen, como sí pasa en otros lugares. Ahora, una vez que uno está, que egresó, que tiene un título y que está matriculado, puede ejercer la profesión y así lo continuará haciendo en tanto y en cuanto mantenga la matrícula vigente. Y eso se hace no solo honrando las obligaciones de la matriculación, sino también comportándose de una forma que haga que uno no pierda ese derecho a estar matriculado. Vamos a pasar a otra de las preguntas. ¿Usted cree que un jefe de obra carece de toda responsabilidad ante accidentes por el solo hecho de firmar documentación? Bueno, acá la pregunta es buena, porque hay una cuestión que es muy trascendente. El rol jefe de obra en el decreto ley 7887 no existe, con lo cual no está claro digamos, cuáles son sus atribuciones. Habitualmente, el jefe de obra es una persona que trabaja para el responsable, para el representante técnico, porque habitualmente responde a los intereses de la empresa constructora, y en tal sentido, el responsable es el representante técnico. Ahora, esto que yo acabo de decir responde a lo que yo interpreto, pero que no está, en mi opinión, suficientemente aclarado por la ley, por eso el planteo de la conveniencia de que esté más aclarado. Pero en definitiva, digamos, para mí, en particular, el jefe de obra, bien digo, responde al representante técnico. La pregunta es, ¿el jefe de obra cobra honorarios o cobra salario? Si cobra salario, no es responsable. Si ahora cobra honorarios, sí es responsable, pero debería cobrar honorarios y debería tener la capacidad de decisión digamos, que asumir la responsabilidad tiene. Ahora, también es cierto que, digamos, cuando uno debiera definir los honorarios que ese rol cumple, uno se da cuenta que no tiene herramientas, ni siquiera referenciales, porque el decreto ley 7887 no lo considera. Bien, otra de las preguntas que se suman para el ingeniero, ¿entiende usted que el decreto ley 6070 abarca todo tipo de tarea profesional? En ese caso, ¿hay múltiples responsables en cada episodio? Eh, Hasta donde yo sé, ese decreto 6070 es el decreto que establece digamos, la matrícula y que crea los consejos profesionales y la Junta Central, y en ese sentido, digamos, los roles, las responsabilidades de cada rol están definidos en el decreto ley 8778. Pero honestamente no soy abogado y, digamos, creo que la respuesta o la pregunta me excede. Bien, otra de las preguntas, en este caso virtual, para el ingeniero Tolosa, ¿en qué jurisdicción provincial fue este proceso? Cada provincia tiene sus honorarios profesionales y su campo de aplicación. Por el artículo 1646, 6C, por vicios ocultos, tiene 10 años de responsabilidad civil el RT. Esto ocurrió en la provincia de Chubut, ya le digo, en el año 2007, el accidente, ¿no? Y fue juzgado allá. Digamos, todo lo que sería el fallo de primera instancia y las recusaciones fueron todas en la provincia de Chubut. Respecto de la legislación particular, los 10 años de responsabilidad civil no se cumplieron porque justamente el accidente ocurrió mientras estaba desarrollando la obra. Y por otro lado, algo que digamos, me ocupé de buscar y demostrar también en la ponencia fue que el juez, cuando tiene que evaluar el argumento puesto por la defensa acerca del decreto ley 8778, no sé si lo estoy cambiando, sepan disculpar, no es que dijo que no vale en la provincia, sino que no es aplicable porque no había un convenio firmado entre el empleado y el empleador de asumir responsabilidades. Con lo cual yo intuyo que si no hubiera sido aplicable, lo hubiera dicho el juez en su fallo de primera instancia. Bien, otra de las preguntas, para cambiar la ley, ¿cómo se llevaría a cabo? Dado que en el Congreso el 90% son abogados. Bueno, varios puntos. Primero tendríamos que nosotros
los ingenieros civiles, no solo de este consejo profesional, sino también de todos los demás consejos profesionales de la Argentina, deberíamos discutir temas como los que propuse y seguramente muchos otros para llegar a algún tipo de consenso. Si nosotros los ingenieros no nos ponemos de acuerdo, es difícil que un congreso nos atienda. Una vez que nosotros tenemos un consenso acerca de qué es lo que convendría hacer, que seguramente ese consenso no dejaría conforme a nadie, pero que idealmente debería ponernos en un lugar mejor que el que ahora estamos, uno debería empezar a hacer el camino de la política, en definitiva, a hablar con las distintas bancadas, con los distintos bloques, para saber cuál podría llegar a interesarse en un proyecto de este tipo. Y en ese sentido, me parece a mí que un elemento muy importante, favorable a nuestra postura, tiene que ver con que la ingeniería civil está en todos lados. Todo el mundo vive en una casa, todo el mundo pasa por un puente, todo el mundo cuando va al baño espera que el sistema de funcionamiento del sistema sanitario funcione bien. Con lo cual es difícil que uno pueda escapar a la ingeniería civil, con lo cual es muy fácil demostrar que una buena ley que regule el ejercicio profesional beneficia a toda la sociedad. Muy bien. Bueno, vamos a leer una de las últimas preguntas, quedaron pendientes, algunas que después te pasaremos para que puedas responder y enviar a quien haya hecho la pregunta. Para analizar bien la sentencia, dice, habría que ver las presentaciones de las defensas y pericias. ¿No cree que deberían haber contratado un mejor abogado? La verdad, me es difícil responder esa pregunta. Por un lado, yo aclaré al principio que yo como ingeniero me interesé en el caso y pude acceder, luego de algunas gestiones, algunas de ellas facilitadas por este consejo profesional, a los fallos. Eso fue digamos, el acceso a la información que yo tuve. Yo cuando leí los fallos, yo me indigné y me preocupé, pero más me indigné. Y en un momento, yo en aquel momento no conocía al ingeniero, digamos, que estaba involucrado en todo este proceso, pero después sí tuve posibilidad de hablar con él. Y yo le pregunté, pero esto no se dijo, no se dijo, y me dijo, se dijo todo. Todo esto que vos decís se dijo todo, pero cayó en saco roto. Entonces, en ese sentido, cuando uno piensa en el enorme peso de quién era la empresa contratista y quién era el cliente final contra el peso que tenía este propio ingeniero, yo tengo la sensación de que más que un mejor abogado hubiera necesitado a Superman. Pero la verdad es que es contrafáctico, no tengo la menor idea. Yo tengo la sensación de que hay una cuestión de fondo. Hay una cuestión de fondo que tiene que ver con que la ley tiene muchos años, quedó desactualizada y tal vez no es lo suficientemente clara que debería ser. Pero esa es una opinión mía, nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos y despedimos al orador de este primer panel, la presentación sobre dilemas éticos en el ejercicio profesional, la responsabilidad profesional en la práctica a través del ingeniero Aníbal Tolosa. Muchísimas gracias por todo su aporte.